Muy buenas tardes, amigos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, y hoy en nuestro ciclo de charlas virtuales 2021 tenemos el gusto de tener al profesor Magíster Pedro Ignacio de Aza Rincón, desde Bogotá, Colombia, quien es docente en la Universidad Francisco José de Caldas y también es miembro del Comité Científico de la Aliada. El profesor Pedro nos va a dar la interesante charla Las fronteras del sistema solar. Adelante, Pedro, y muchas gracias por tu presencia. Bueno, muy amable, Manuel. Bienvenidos todos. Es un placer tenerlos aquí en el espacio académico iberoamericano de astronomía. Eh, Comenzaremos de una vez a hablar de este interesantísimo tema que promete un montón de resultados y un montón de artículos en el futuro, dadas las nuevas tecnologías de exploración del sistema solar a nivel de todos los rangos del espectro electromagnético y las ondas que pueden incluso descender en algunos objetos, sobre la superficie de algunos objetos del sistema solar. Entonces, tenemos esa posibilidad en las próximas décadas de profundizar y ampliar nuestro conocimiento de las fronteras del sistema solar, tema bastante bien desconocido, un poco confuso, por decirlo así, y estos aspectos últimos se presentan por esa mala información acerca de los parámetros mismos del sistema solar, de sus propiedades físicas, de sus fronteras, muy mal informadas, artículos que mencionan algunas posiciones de algunos objetos eh, primordialmente enviados desde Tierra en el contexto del sistema solar, con una mala información conceptual acerca de estos temas. Entonces, para ello hoy vamos a recorrer esas diversas regiones del sistema solar para finalmente concluir con lo que se tiene hoy acerca del problema de las fronteras del sistema solar. Desde tiempos, desde hace varias décadas tenemos una percepción, un panorama del sistema solar, fundamentalmente del sistema solar interior, del que tenemos un panorama que nos han enseñado siempre los 4 planetas terrestres, un cinturón que no se visualiza aquí en la imagen de objetos menores, fundamentalmente asteroides y algunos cometas en esa región, y luego un conjunto de planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y al final un objeto que fue desclasificado de la lista de planetas. Y más allá, generalmente para muchos no estrechamente relacionados con la astronomía y con la física, es desconocido. Esas regiones más allá de Neptuno, o sea, la región transnewtoniana, solamente pocas noticias sobre estas regiones más allá del planeta Neptuno. Entonces, haciendo como un breve recorrido por esta información que se tiene en la mayoría de los textos básicos de ciencias naturales, de física, de astronomía básica. Entonces, lo que ya habíamos dicho, al interior del sistema solar, a 0,39 unidades astronómicas, encontramos el primer objeto sólido clasificado como planeta, Mercurio, con un movimiento bastante peculiar que exige la utilización de la relatividad especial y general para poder describir apropiadamente su órbita alrededor del Sol. Luego Venus, un planeta con unas nubes bastante densas que impiden ver, como el caso de Marte, ver desde Tierra con potentes telescopios rasgos de sus superficies. Un planeta completamente, digamos, con unas nubes bastante, una dinámica atmosférica y unas nubes bastante densas, y un planeta que está siendo en la actualidad explorado. La Tierra, nuestro hogar, y Marte,
Enseguida, entonces, de esos 4 planetas encontramos una región densamente poblada de objetos menores, fundamentalmente asteroides y los cometas, muchos de ellos de la familia de Júpiter. Y encontramos una región de asteroides delante y atrás de Júpiter, atrás y delante de Júpiter, los genéricamente llamados troyanos, que en realidad están divididos entre griegos y troyanos. Griegos atrás, troyanos adelante, ¿sí? Y una panorama más detallada de esta región nos muestra la diversidad de población de objetos menores del sistema solar en esta región. Los verdes, una enorme densidad de asteroides que está siendo explorada y mapeada y clasificada de manera automática por las diversas máquinas de observación científica situadas tanto en la superficie de nuestro planeta como en órbita de nuestro planeta, y algunas otras que, sin estar dedicadas a esa tarea, han sido también en muchas ocasiones utilizadas para hacer este tipo de observaciones con algún detalle o captar algunos fenómenos particulares. Entonces nos han permitido tener un panorama de esa región del sistema solar que a la larga se constituye en una especie de frontera entre los planetas terrestres y los planetas de plasma o los planetas gigantes, o digamos que no tan apropiadamente llamados planetas gaseosos porque se trata de un plasma. Vemos que hay algunas diferencias, punticos verdes, asteroides, genéricamente hablando, unos cuadraditos que son cometas, unos azules que son también cometas, y unos rojos que son objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Es una región ampliamente poblada en el que también podemos encontrar muy cercano al borde de la órbita de Júpiter, pero interior a ella, los cometas cuasihildas, que hacen parte de un conjunto de cometas de la familia de Júpiter, clasificados como cometas cuasihildas porque se encuentran ocupando órbitas asteroidales, concretamente órbitas ocupadas por los asteroides Hildas, ¿sí? Entonces vemos aquí una gráfica de las bandas prohibidas, por decirlo así, de los huecos prohibidos, de las regiones prohibidas en el sistema solar, o lo que llaman los gapes, los Kidsworth Gapes, ¿sí? O sea, regiones amarillas o magenta o naranjas, que son regiones ampliamente pobladas, ¿sí? Y unas regiones despobladas, ¿sí? Que marcan las fronteras entre las diversas resonancias, o sea, entre objetos que están en resonancia con Júpiter, ¿sí? Y entonces esa resonancia media con Júpiter implica que, por ejemplo, los objetos dentro de esta primer frontera hacen 3 periodos orbitales alrededor de Júpiter, mientras que alrededor del Sol, mientras que Júpiter efectúa una órbita alrededor del Sol. Estos entonces efectúan 5, es una resonancia 5-2, lo que implica que estos objetos hacen 5 periodos orbitales, mientras que Júpiter hace 2. Resonancia 7-3, resonancia 2-1. Entonces son las regiones de las resonancias marcadas por unos gaps, los Kidsworth gaps, que marcan realmente unas fronteras entre las regiones resonantes de movimiento medio resonancia con Júpiter, ¿sí? Y entonces encontramos ese cinturón de asteroides, ¿sí? Y para tener una mayor precisión, entonces digamos que esa región de asteroides comienza aproximadamente en 2.1 y finaliza allá en 3.3 unidades astronómicas, para un ancho de 1.2 unidades astronómicas. O sea, prácticamente una región que tiene casi el ancho de la región interna de la órbita
de la Tierra. 1.2 unidades astronómicas es el ancho de este cinturón de asteroides, fundamentalmente poblado, como ya lo dijimos, por asteroides ordinarios en el sentido de la palabra, por, como ya lo vimos, por objetos cometarios en órbitas asteroidales, también asteroides en órbitas cometarias, objetos potencialmente peligrosos para la Tierra y algunos otros objetos, digamos, que se clasifican por sus propiedades físicas, pero en realidad o son asteroides o son cometas, dado que en esta región no encontramos esa mezcla, esa supuesta mezcla o esa mezcla de características de los objetos que presentan características de cometas y asteroides a la vez, denominados objetos Centauro. Entonces, esta región se constituye también en una frontera de separación entre los planetas terrestres y los planetas de plasma, o digámosle más bien planetas gigantes, en los que están entonces Júpiter, que también, si lo queremos ver, es, digamos que dinámicamente, un microsistema solar al interior de nuestro sistema solar. Porque ustedes saben que Júpiter tiene un número significativo de objetos orbitando alrededor de él, y además de eso tiene anillos, y esos anillos, al igual que los anillos de Saturno, están constituidos por una enorme, por miles de millones de microcometas, y también, por qué no decirlo, un número desconocido de microasteroides. Entonces, además de que tiene muchísimas lunas, o sea que, como quien dice, es también un microsistema solar o un subsistema solar al interior de nuestro sistema solar. Tendría ese tipo de estructura dinámica al interior del sistema solar. Urano, que también tiene esas características similares en menor escala, pero que tiene una característica que ya se ha mencionado muchas veces en artículos de revista, que es su eje de rotación, que está cuasi paralelo al plano del sistema solar, ¿sí? Y finalmente Neptuno. Entonces, sería lo que podemos resumir en esta diapositiva: la región de los planetas terrestres, de los planetas sólidos, una región ampliamente poblada de objetos menores del sistema solar, entre cometas, asteroides y demás objetos de este mismo tipo, con algunas peculiaridades. El gran Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Y qué viene después de ello? Vemos que aquí en la gráfica ya se nos muestra una región también de objetos menores del sistema solar, que es el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper, entonces, es una región también densamente poblada de objetos, pero como veremos, a diferencia del cinturón principal de asteroides, donde la mayoría de objetos tienden a la cuasi coplanaridad con el plano promedio del sistema solar, aquí en el cinturón de Kuiper esa característica no se visualiza, no se ha visualizado, no se ha deducido de las observaciones con las diversas máquinas científicas, sino que encontramos una región que, bueno, va desde aproximadamente 30 unidades astronómicas hasta 50 unidades astronómicas, y las órbitas son órbitas con inclinaciones diversas. Es decir, mientras más nos alejamos del Sol, más diversidad de características de los elementos orbitales de estos objetos menores, entre los cuales también se cuentan planetas enanos, como el caso que muestra la gráfica, Sedna y otros planetas enanos, cuyas características orbitales ya se alejan de la coplanaridad con el plano promedio del sistema solar. ¿Sí? Entonces, vemos una gráfica un poco más, digamos, que contiene un poco más de objetos, y vemos entonces que en esa medida que vamos avanzando hacia el exterior del sistema solar y nos vamos adentrando en las regiones mismas del cinturón de Kuiper, en su región media y en su región externa, las órbitas, como lo dijimos, ya no son en su mayoría coplanares con el plano
del sistema solar, con el plano general del sistema solar. Y bueno, entonces esta región está haciendo parte de todo lo que constituye nuestro sistema solar. Entonces tenemos muy aquí en su interior, ya no podemos detallarlo, el cinturón principal de asteroides, luego vienen los planetas gigantes y luego viene el cinturón de Kuiper, muy pequeñito por acá, y luego viene el disco disperso. Digamos que el cinturón de Kuiper también tiene, pues como no, sus órbitas no son coplanares como el caso general del cinturón de asteroides, entonces tenemos que pintar prácticamente una nube alrededor del centro de nuestro sistema solar que constituye entonces el cinturón de Kuiper, y algunos, depende de sus simpatías con un conjunto de conceptos y de formalismo matemático y de simulaciones computacionales, admiten algunos que ese cinturón de Kuiper se pueda extender y conectarse directamente con la nube de Oort. Otros que simpatizan con otras conjunto de conceptos y de ecuaciones y de matemática y de simulaciones y de simulaciones computacionales, entonces asumen que esa región que va solamente entre 30 y 50 unidades astronómicas es el cinturón de Kuiper, y que más allá del cinturón de Kuiper lo que tenemos es un disco disperso que se conecta, prácticamente es el puente de conexión entre el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, el disco disperso. Y tenemos entonces la nube de Oort, que es la región altamente poblada de objetos menores del sistema solar y que se constituye en los confines del sistema solar, y que sus objetos se hallan sometidos al campo gravitacional del Sol, ¿sí? Entonces tenemos un cuadro ya bien general, el Sol, la nube de Oort rodeando a todo el sistema solar, y aún no hablamos de sus dimensiones, pero entonces aquí tenemos nuevamente una diapositiva muy usual en las páginas de internet, donde nos muestra el sistema solar interior con sus planetas terrestres, sus planetas gigantes, el antiguo objeto clasificado antes de 2006 como planeta, y entonces tenemos el cinturón de Kuiper, ¿sí? Y finalmente la nube de Oort. Pero ¿qué dimensiones tendría? Entonces la nube de Oort, que para algunos comenzaría a partir de 50.000 unidades astronómicas y finalizaría en 88.361 unidades astronómicas, y para otros sería una región que inicia solamente en la región misma donde finaliza el disco disperso, que es aproximadamente 1.2 años luz hasta 1.4 años luz, la región más externa del sistema solar, 1.4 años luz, o lo que es lo mismo, 88.361 unidades astronómicas. Con un promedio, con un número de cometas que oscila entre 10 a la 12 y 10 a la 13 probablemente. Hay mucha incertidumbre en esta deducción estadística del número de cometas en la nube de Oort, puesto que no se cuentan con las observaciones suficientes para establecer, digamos, con una incertidumbre menor esa cifra. Sin embargo, con esas observaciones que se tienen de la nube de Oort, hasta donde la tecnología actual da, porque en el futuro la tecnología dará para precisar de un modo mejor, más óptimo esta cifra, se ha calculado que aproximadamente se distribuyen homogéneamente en la nube de Oort aproximadamente 8 cometas por unidad astronómica al cubo. Estas son entonces la estructura y las dimensiones de la nube de Oort. Entonces la nube de Oort, el límite externo de esa nube de Oort define las fronteras mismas del sistema solar con respecto a otros sistemas, o sea, con respecto a otros sistemas que están constituidos alrededor de estrellas que se constituyen entonces en nuestro vecindario estelar, ¿sí? La mayor parte de estos objetos son objetos, los que pueblan la nube de Oort,
son objetos que poseen propiedades cometarias. O sea, son cometas que están conformados por uno o varios fragmentos rocosos de silicatos de hierro, estructuras de magnesio y manganeso, rodeados de una inmensa envoltura, súper congelada, extremadamente congelada, de agua cometaria, que no es la misma que encontramos en la Tierra. Fundamentalmente es constituida por agua pesada o por agua que está constituida por regiones, por componentes de hidrógeno pesado, o sea, hidrógeno que contiene en su núcleo neutrones, ¿sí? U oxígenos, o sea, agua pesada, amoníaco y metano y otros componentes cometarios, ¿sí? Nuestra posición entonces en la galaxia del sistema solar, ¿sí? Sabemos que estamos en una postura aproximadamente a 8.5 kiloparsec del centro de nuestra galaxia. Las rapidez de los diversos componentes de movimiento en nuestra cinemática básica a nivel galáctico, y además de eso hay que resaltar una peculiaridad que es la posición del plano del sistema solar con respecto al plano de la galaxia. Y entonces las observaciones incluso simples de las trayectorias de los planetas respecto a esa mancha blanquecina sobre el cielo pueden conducirnos mediante algunas pocas fotografías hechas incluso por aficionados a descubrir que la inclinación de el plano del sistema solar respecto al plano de la galaxia es de aproximadamente 90 grados. Es algo muy peculiar. Entonces vemos que el sistema solar tiene un movimiento pues propio de esas estrellas que se mueven en una franja, en una región, una franja digamos circular, aproximadamente circular alrededor del núcleo galáctico, moviendo pues con toda la dinámica de sus planetas y de los componentes de ese sistema solar alrededor. Y entonces ese movimiento obviamente es ejecutado y junto con él se mueven otro conjunto que constituye su vecindario estelar. Si situamos al centro y en el Sol en el centro y alrededor de él el vecindario estelar, entonces encontramos un conjunto de estrellas, incluso algunas muy conocidas por los aficionados, por los profesionales, pues algunos profesionales no conocen el cielo, no conocen muchas estrellas, se dedican a su línea puntual de investigación científica. Entonces encontramos a Próxima Centauri, al sistema Alfa de Centauri, compuesto por Centauri A y Centauri B. Encontramos, por ejemplo, a Rossi 248, la estrella de Barnard, una de las más veloces en la región, la estrella 61 Cygni, Ross 154, bueno, ese conjunto de estrellas que se encuentra en el entorno o en la región interior a un radio de 10 años luz a partir del Sol. O sea, es el vecindario estelar, nuestro vecindario estelar, en un entorno o en una región interior a un tamaño cuyos radios son 10 años luz. Y una gráfica, digamos, representativa, ilustrativa de la manera como se mueve el Sol respecto a algunos de estas estrellas vecinas y también cómo se mueven ellas en esa región de la galaxia donde nosotros estamos situados. Entonces vemos, por ejemplo, que Procyon se mueve un poquito como en sentido contrario, si lo hace en una dirección que tiene un ángulo con respecto a la dirección de nuestro Sol. Centauri. Se trata pues de una dinámica local, ¿cierto? Pero el arrastre global alrededor de la galaxia pues conlleva a unas órbitas globales de todas las estrellas alrededor de la galaxia, como lo podemos, digamos, visualizar
en esta simulación realizada por investigadores que trabajan en cinemática de las regiones locales de nuestra Vía Láctea. Vemos aquí una gráfica obtenida por un código que nosotros elaboramos al interior del semillero de computación científica, en el cual incluimos algunas de estas estrellas. Por ejemplo, incluimos el sistema Alpha Centauri, ¿sí? Este 0 implica que es la actualidad, o sea, la actualidad, todas esas estrellitas en la actualidad se encuentran a estas distancias del sistema solar en años luz. Por ejemplo, digamos que aquí se encuentra aproximadamente el sistema Alpha de Centauri a 4.2 unidades, a 4 puntos años luz, que la estrella de Barnard se encuentra un poco más de 5 años luz. Bueno, Rossi se encuentra un poco más de 10 años luz, Gliese 445, que se encuentra prácticamente a cerca de unos 17 y 18 años luz. Ahora lo vamos a ver en la simulación interactiva, y entonces de eso podemos obtener una lista con algunas características muy básicas de nuestro vecindario estelar. Encontramos entonces Próxima Centauri, 4.22 años luz, la estrella Próxima Centauri. La mínima distancia será 3.4 años luz, y esa mínima distancia ocurrirá dentro de 25.000 años aproximadamente. 25.249, el cálculo del código que hemos corrido. Centauri A está a 4.35 años luz, pero su distancia mínima a nuestro sistema solar será a 2.9 años luz, y eso lo alcanzará aproximadamente en 27.810 años a partir de hoy. ¿Sí? Centauri B, más o menos de ese mismo 27.050, estará a una distancia mínima de 3.4. Barnard, la estrella de Barnard, Ross 248, Cygnus, bueno, y entonces acá vemos una franjita que separa estrellas, por ejemplo, como Sol, que hace 70.000 años penetró el sistema solar y estuvo a una distancia de apenas 0.81 unidades astronómicas del Sol, perturbando una gran nube de objetos menores entre cometas y asteroides, lanzando un número de cometas hacia el interior del sistema solar, cometas que pudieron ya haber llegado, otros no han llegado, pero de eso hay una conferencia que yo dicté, de pronto algún día la dicto aquí en el espacio de la Aliada, a 0.81 unidades astronómicas, y es muy interesante este estudio porque eso entraría a contradecir las causas de la extinción masiva hace 70.000 años, y sería reemplazada por la enorme perturbación que esta estrella de Scholl causó sobre los objetos menores situados en la nube de Oort, e incluso penetró prácticamente hasta el disco interno, 0.81 unidades astronómicas, ¿sí? En unidades astronómicas son 51.295 unidades astronómicas. O sea, estuvo casi tocando el borde externo del cinturón de Kuiper, lo que quiere decir que pudo haber perturbado varios millones de cometas, unos lanzados hacia el interior del sistema solar, otros capturados por el sistema estelar de Scholl, que es un sistema binario, y otros lanzados hacia el exterior, o sea, expulsados del sistema solar, y muchos de ellos capturados por estrellas vecinas en ese entorno. Es un tema muy interesante. Esta estrella de Scholl fue descubierta hace muy poco, realmente, como en el 2011, 2013. Hay un artículo del propio Scholl, por eso se llama la estrella de Scholl, porque su descubridor publicó el artículo en el año 2014, 15, algo así. Ahora lo buscamos en mis archivos. Esta estrella, que dentro de 317.000 años penetrará el sistema solar y perturbará miles de millones de cometas, y podrá causar muy probablemente una de las mayores catástrofes de impacto sobre nuestro planeta de objetos menores, y eso podrá ocurrir dentro de 317.000 años, ya que entrará y estará solamente
a 0.26 años luz, lo que implica que estará a una distancia de 16.000 unidades astronómicas, o sea, entrará incluso a la región misma del cinturón de Kuiper, o sea, perturbará objetos situados en la nube de Oort, en el disco disperso y en el cinturón de Kuiper. Gliese 710, que al ingresar al interior del sistema, dentro de 135.000, dentro de 1.353.000 años aproximadamente, penetrará el sistema solar y estará a una distancia de 0.9 años luz, que equivaldría a estar a 59.245 unidades astronómicas, también perturbando una enorme cantidad de objetos menores. Son fenómenos naturales comunes en cualquier sistema solar, porque esos sistemas solares tienen su vecindario estelar, y ese vecindario estelar no está solo, está acompañado de objetos cometarios, de asteroides, de cometas, de planetas, ¿sí? Son objetos, son eventos en los que aún no nos hemos acostumbrado. No queremos aceptar que esa dinámica interna y esa dinámica externa esté presente. Y no lo queremos aceptar porque son fenómenos que ocurren en lapsos temporales de millones o de miles de millones de años. Entonces, una gráfica de la estrella de Scholl, de la manera como, bueno, esto no es concretamente una trayectoria, es simplemente una gráfica en la que se grafica distancia en función del tiempo y se traza de una manera prácticamente lineal la nube de Oort. Y para ver la manera como penetra y el lapso temporal en el que estuvo esa estrella, por ejemplo, en este caso la estrella de Scholl, estuvo al interior de nuestro sistema solar. Observen bien que si va desde aproximadamente menos 75.000 años a menos 65.000 años, pues son un poco menos de 10 años, pongamos de unos 8 años, tiempo que estuvo la estrella transitando por el interior de nuestro sistema solar y perturbando varios millones de cometas. En el cálculo de nuestro código aparecen aproximadamente un gran promedio estadístico de 4.5 millones de cometas y objetos menores perturbados y lanzados, bien sea al interior del sistema solar, capturados por el sistema estelar que penetra, o sea, la estrella de Scholl y su compañera, y lanzados también al exterior del sistema solar, es decir, expulsados del sistema solar y lanzados a otras regiones del vecindario estelar en el que serán capturados o de pronto pasarán como objetos que pasan por nuestro sistema, por otros sistemas solares, así como recientemente pasó, por ejemplo, el objeto interestelar 1A y el objeto interestelar, el 1I y el 2I. El uno era un asteroide y el otro que es el objeto Oumuamua y el otro que es el objeto cometario que probablemente que fue clasificado como un cometa interestelar. La aproximación entonces de la estrellita de la base de datos de Hiparco 85605 y la aproximación de Gliese 710, ¿sí? Todas penetrando el interior del sistema solar, ¿sí? Una simulación, un GIF de una simulación de la dinámica de la nube de Oort, esperemos que corra, para ser comparada con una simulación de los objetos que, bueno, ya corrió. Entonces, miren bien, la simulación está hecha teniendo en cuenta un cuadrado de aproximadamente 200 unidades astronómicas por 200 unidades astronómicas y teniendo en cuenta el dato que les mencioné de 8 cometas por unidad astronómica al cubo, ¿sí? Entonces le damos una vuelta a nuestro Sol, una vuelta de varios millones de años que emplean digamos emplearían estos objetos, pero hemos hecho la simulación en un cuadrito de 200 por 200 unidades astronómicas y vemos entonces que es una dinámica normal, es una dinámica muy homogénea,
donde por lapsos de tiempo se intentan fusionar objetos, formando entonces ya no simples cometas, sino supercometas, que algún día podríamos visualizar con la tecnología. ¿Sí? Supercometas que podrían ser, por ejemplo, como el que se nos está acercando, ese supercometa que ya han medido el tamaño del núcleo. ¿Sí? Recuerden que uno de los supercometas que se pudieron visualizar, el Hale-Bopp, de aproximadamente 40 kilómetros de diámetro, y ahora tenemos un supercometa que ronda los 100 o 200 kilómetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, vemos que no pasa nada extraño, que tienden por temporadas a constituirse objetos mayores con la fusión de algunos objetos, pero no es muy frecuente, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta simulación está hecha en un lapso temporal del orden de los millones de años, ¿cierto? Y entonces no es algo usual, puesto que es en una región donde los objetos se mueven de manera cuasi libre. ¿Por qué? Porque están en una región donde precisamente está aproximadamente el centro de masa del sistema solar o el baricentro del sistema solar respecto de sus vecinos. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, si nosotros observamos en el caso de Saturno, sí se tienden a formar, pero son desbaratados. Allí son desbaratados, ¿por qué? Porque recuerden que está la fuerza gravitacional de todas las lunas que están al exterior de los anillos de Saturno. Y entonces es como una disputa por quién induce dinámica en esa región compuesta por miles de millones de microcometas y de milicometas, o sea, de objetos, de cometas de tamaño muy pequeñito, ¿sí? Porque esos objetos, los anillos de Saturno, en realidad están compuestos por miles de millones de centicometas o de minicometas, pues, ¿sí? Observen ahora la gráfica, ¿sí? Tienden a formarse, pero esa pelea de la que les hablo entre la gravitación de los objetos de ese conjunto de lunas que rodean a Saturno, que están por fuera de los anillos, y la gravitación del mismo Saturno impide el progreso de la formación de objetos más grandes a partir de la fusión de objetos pequeños en los anillos de Saturno. O sea, si bien intentan formarse como lo están viendo en este momento ahí, no tienen un futuro de formación a mayores escalas. Bueno, entonces les había mencionado, por ejemplo, en esas fronteras de cada uno de los objetos de nuestro vecindario estelar, hay una constante, digamos que, atrapamiento de cometas. O sea, como quien dice, hablándolo en términos muy coloquiales, el Sol le roba cometas y le roba objetos menores a sus vecinos, y sus vecinos también le roban, gravitacionalmente hablando, le roban cometas y objetos menores a nuestro sistema solar, y hay toda una dinámica, y entonces por eso vemos objetos como ese fugaz objeto Oumuamua, que pasó por nuestro sistema solar con una trayectoria que supuestamente no se podía explicar, pero que a la hora de la verdad de aplicarle una eficiente matemática constituida por la solución, por ejemplo, la solución por series de Lie de las ecuaciones canónicas de movimiento y su optimización con la técnica de la transformada Weylet, se obtenga entonces una explicación satisfactoria de la trayectoria de este aparentemente extraño objeto que ingresó al sistema solar en esa extraña trayectoria. Bueno, y vemos por ejemplo el otro caso del otro cometa, el cometa interestelar. O sea, son cometas que
de pronto en el intento de ser robados por otro sistema solar o por la penetración de una estrella al interior de un sistema solar de esos, expulsa cometas y de cuando en vez nos llegan esos cometas expulsados de esas regiones del vecindario estelar. Pues porque nuestro vecindario estelar no solamente son esos 10 años luz de los que les hablé. Nosotros podemos tomar, por ejemplo, las estrellas contenidas en un radio de 20 años luz, de 30 años luz, y la interacción sea aproximadamente una interacción bastante significativa, aproximadamente a un radio de 50 años luz. Bueno, entonces nosotros tenemos digamos, ese panorama hasta ahora que hemos narrado con un objeto, con un sistema solar situado, como les había dicho antes, a 8.5 kiloparsec del centro de la galaxia, y que si calculamos de acuerdo a la masa del núcleo galáctico y la masa de nuestro sistema solar, entonces el baricentro solar o el centro de masa del sistema núcleo galáctico, sistema solar, estaría aproximadamente a 0.0026 años luz del centro. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, que el centro de masa del sistema Tierra-Luna está por debajo de la superficie terrestre, está por más o menos como a 4.200 o como 4.600 kilómetros, y el rayo promedio del planeta Tierra es aproximadamente 6.400 kilómetros. Entonces el centro de masa está por debajo de la superficie de la Tierra, porque la masa de la Tierra es significativamente mayor que la de la Luna, comparativamente hablando. Entonces la masa del núcleo galáctico pues es una masa muy, muy significativa, enorme comparada con la masa de nuestro sistema solar, y por eso el centro de masa del sistema núcleo galáctico, sistema solar, está apenas a 168.5 unidades astronómicas desde el centro. ¿Sí? Prácticamente está en el mismo núcleo galáctico. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí, digamos, el sistema Sol, sistema Alfa Centauri. Y entonces cuando calculamos ese centro de masa, está precisamente en el borde externo de la nube de Oort, 1.4 años luz. Está precisamente en el borde mismo, en el borde externo de la nube de Oort, 1.4 años luz desde el Sol. ¿Sí? Pero esto podrá cambiar significativamente en el futuro con los nuevos instrumentos de observación científica que nos puedan proporcionar datos con una menor incertidumbre y de mayor precisión de los 3 objetos que conforman el sistema Alfa de Centauri junto con el sistema Sol, y poder recalcular esta frontera del sistema solar, porque podría ser que nuestro sistema solar se extienda más allá de 1.4 años luz, aproximadamente hasta 2.9 años luz, haciendo que realmente el tamaño de la nube de Oort sea un tamaño prácticamente casi que el doble o el triple de lo que lo hemos venido considerando hasta ahora. Pero no podemos asumir desde ya esa serie de especulaciones, porque pues precisamente son especulaciones porque no poseemos las observaciones suficientes para construir nuestro archivo de pruebas que nos permitan una verificación y que nos permitan una explicación conceptual, matemática, numérica y computacional de estos hechos. Entonces tenemos un panorama general. Lo que les decía, nos dicen en algunos artículos erróneamente y equivocadamente que las Voyager 1 y las Voyager 2 y el Pioneer ya abandonaron nuestro sistema solar. Y resulta que lo que ha pasado con esas naves espaciales o con esas sondas es que han llegado a la heliopausa, o sea, al lugar en el sistema solar donde se funde el viento solar con el viento estelar de nuestro vecindario estelar, haciendo
de ella una región que respecto a un determinado sistema de referencia se puede considerar como un movimiento de una rapidez igual a cero. Pero no podemos decir que han abandonado el sistema solar, porque resulta que estas naves no han ido más allá de 500 unidades astronómicas. Y recordemos que el tamaño del sistema solar en el dominio gravitacional es de 88.000 unidades astronómicas. 1.4 años luz. Entonces, después de estas conclusiones que ustedes pueden leer ahí, vamos a mirar, a revisar una versión reducida del código. Una conclusión es que el vertiginoso desarrollo científico y tecnológico de nuestro tiempo ha inducido una significativa motivación en la comunidad de las ciencias del sistema solar en la búsqueda y determinación de las fronteras del sistema solar, aunque los resultados científicos contienen un porcentaje de incertidumbre apreciable. Aunque los resultados científicos contienen un porcentaje de incertidumbre apreciable, la importancia radica en el avance que presenta la configuración, delimitación y caracterización del problema. O sea, la importancia de estos resultados en un número de artículos que no son digamos, tan populares y que son pocos comparados con otras áreas de la investigación astronómica. Lo importante es que se ha podido de una mejor manera configurar y delimitar y caracterizar el problema. Los modelos teóricos, la computación científica y las actuales y futuras observaciones serán decisivas en el camino hacia un panorama altamente satisfactorio. Pero antes de mirar eso, miremos el código. Vamos a correr entonces nuestro código, una versión reducida de ese código, para que podamos observar como para que podamos observar así, digamos que así de una manera muy genérica, muy general, la forma como se construye código y se trabaja en estas áreas. Hemos construido este código interactivo que me permite moverme funcionalmente, o sea, moverme sobre las funciones que determinan la manera como se acercan o como se aleja un sistema estelar o una estrella de estas del vecindario estelar respecto de la nube de Oort o respecto de nuestro Sol, pues. Entonces nosotros aquí tenemos un número de estrellas, estas que nosotros tenemos acá, digamos, por ejemplo, está aquí abajo, me puedo cambiar, está aquí abajo, ¿quién? Está aquí abajo el sistema Alfa de Centauri. Entonces miren que estoy recorriendo el sistema Alfa de Centauri, que en pocos años, alcanzará su mínima distancia al Sol. ¿Sí? Entonces aquí estoy recorriendo, concretamente observen que esa corresponde, el color verde que corresponde a Centauri B, ¿cierto? El color azul que corresponde a Centauri A, y vemos que Próxima Centauri, que es el color aquí, está confundida con la estrella, Centauri B, ¿sí? Cuando alcancen su mínima distancia al Sol. Y así podemos entonces recorrer cada una de las estrellas, ¿cierto? Observen que el cero del que yo les hablaba en la gráfica estática de la presentación está por aquí, ese cero que me define. Ese cero, vamos a irnos hasta ese cero, y ese cero me define la actualidad, o sea, a qué distancia están del Sol esas estrellas en la actualidad. Claro, detrás de este código, de este bonito código, está un conjunto de ecuaciones de la cinemática galáctica, ¿sí? Está un conjunto de ecuaciones de la cinemática galáctica. Entonces, por ejemplo, el sistema Alfa de Centauri.
Alfa de Centauri podemos ver entonces que está a una distancia de 4.3 años luz en la actualidad. Si nos vamos a esta estrellita que hay por acá, que es como de color prácticamente negro, la tengo tapada por una etiqueta de verificación que mi audio está funcionando. Bueno, pasémonos a la roja, que es Gliese. Pasémonos a esta Rossi 248. Por ejemplo, ROS 248 en este momento está a 10.3 años luz del Sol. O por ejemplo, 61 Cygni, que está aproximadamente a 11.2 años luz del Sol. Y bueno, el código es un poco más complicado, pero lo que hemos querido mostrar es la manera como se trabaja. Quisiera para algunos de pronto, y lo voy a hacer para algunos, mostrar esta versión reducida del código. ¿Sí? Es una versión bastante reducida del código, ¿no? Está hecho en Python, ¿sí? Pero la versión robusta para trabajar en investigación científica está constituida con repositorios construidos para ser invocados desde Python, como repositorios parecidos a como invocamos a NumPy o a Matplotlib, pero son repositorios construidos con una herramienta denominada F2PY que permite compilar subrutinas de Fortran, construir a partir de esa compilación repositorios invocables desde Python y poder entonces alcanzar la misma velocidad que Fortran, pero con Python, que nos permite directamente obtener las gráficas, las simulaciones, las animaciones, y nos permite visualizar los resultados científicos, y esto se logra entonces mediante sistemas de Fortran embebido en Python, ¿sí? O C++ embebido en Python, que se hace con una herramienta que se llama Cython, y en el caso de Fortran se hace con una herramienta que se llama F2PY. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Estas son algunos referentes. Este artículo que está marcado en azul es el de un hombre de las ciencias de la computación que también tiene formación en astronomía y que ha sido una de las personas claves en el desarrollo de esta línea de investigación científica que trata de establecer las fronteras del sistema solar. Entonces, muy amables, muchísimas gracias por su atención, gracias por haber asistido y por haberme escuchado en esta exposición donde se muestra lo poco que intentamos aportar desde el semillero de computación científica. Le cedo la palabra ahora a Manuel. Muchas gracias, Pedro, por esta interesante charla. Ahí hay varias preguntas que vamos a ir leyendo poco a poco. Por favor, vayan dejando sus preguntas en el chat, o hay una opción también que tienen para levantar la mano si es que desean preguntar verbalmente. Mientras yo voy acá leyendo algunas preguntas que han dejado, a ver, vamos a comenzar. Bueno, primero hay saludos desde Entre Ríos, Argentina. Desde Uruguay, Carlos Costa también manda saludos. Sí, hay... acá Daniel pregunta lo siguiente. ¿Hay alguna influencia gravitatoria del vecindario estelar sobre la periferia de la nube de Oort? Sí, claro, fue lo que dijimos todo el tiempo en la conferencia. Hay interacción muy fluida a nivel gravitacional entre el vecindario estelar, ¿sí? Lo que pasa es que no, digamos, no adquiere las dimensiones no adquiere, digamos, del estatus catastrófico, dado que nuestro vecindario estelar está compuesto por objetos que individualmente tienen una masa menor que la de nuestro sistema solar. En general son estrellas enanas, de menor masa que nuestro sistema solar, ¿sí? Claro, el caso de Alfa de Centauri es que está compuesto por 3 objetos de menor masa del sistema solar, pero les advertía que en el futuro podrá cambiar de pronto esta frontera, dado que al sumar esas 3 masas, que hoy ya se han redeterminado, la suma total de esas masas da el orden de 4.2 por 10 a la 30 kilogramos,
y la de nuestro Sol es de 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces, aunque es una pequeña diferencia, a esas escalas podría redefinir la estructura misma de nuestro sistema solar, sobre todo hasta donde se extiende, que podría extenderse, de acuerdo a estas nuevas mediciones, hasta 2.9 unidades, hasta 2.9 años luz. Bien, gracias. Aquí también Carlos Costa pregunta lo siguiente. Un detalle que me gustaría que ampliara es la referencia que hizo a los planetas gigantes de plasma. Es la primera vez que escucho ese detalle no menor considerando las características de los planetas exteriores. Sí, claro, es que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son, sí, claro, se pueden decir planetas gaseosos. Es una jerga que hemos escuchado usualmente y que hemos leído en nuestros textos, en nuestros libros, en nuestros artículos a los cuales tenemos acceso. Pero recuerden que ese gas que constituye esos planetas está altamente ionizado. Entonces, la manera como más correcta es decir que son planetas constituidas, son esferas de gas ionizado o son planetas de plasma fundamentalmente. Claro, Bien. yo diría que podrías buscarte, digamos, en la red de internet, en el Google académico, artículos que esclarezcan profundamente. Yo no soy especialista en ello, pero pues obvio, en ese background uno debe tener esa mínima información. ¿Sí? Pero sí, claro, hay una línea de investigación alrededor de la dinámica interna de esos planetas de plasma y entonces allí ya un artículo de esos podría darnos una mayor profundidad de cómo es el cuento de los planetas de plasma y cuál es su dinámica interna y qué consecuencias tiene eso que se puedan revertir y manifestarse en las superficies planetarias e incluso en su región externa, dado que ese plasma que está alrededor de Júpiter, junto con el material ionizado que es lanzado desde la superficie de esas lunas activas que tiene Júpiter, hace que se constituya una especie de cinturón de plasma alrededor de Júpiter que refuerce el campo magnético originado por las corrientes de plasma internas y entonces hace que que el planeta Júpiter sea el poseedor del mayor campo magnético del sistema solar, 4.2 Gauss de campo magnético. Recuerden que nuestro campo magnético, el de la Tierra, es de apenas 0,5 Gauss y que el de Saturno es de 2 Gauss. Bien, aquí también Alan pregunta, bueno, es sobre el gráfico donde están las ondas Voyager, las Pioneer, no sé si podría de repente retroceder, a ver, para buscarlo. Claro, sí, claro. Bueno, Sí, claro. la pregunta exactamente era, a ver, ¿se puede retroceder? Sí, esta gráfica, se refiere a Sí, esta gráfica. Sí. Entonces bueno, observen, está el Sol, está Urano, perdón, está Neptuno, y bueno, la gráfica no está muy bien dimensionada, pero aproximadamente estos objetos, estas naves, estas Voyager 1 y Voyager 2 y la Pioneer ya están aproximadamente más o menos a 450 unidades astronómicas. Y 450 unidades astronómicas estaríamos diciendo que se está moviendo en lo que, digamos, estructural y gravitacionalmente denominamos algunos el disco disperso y que otros dicen que es la continuación misma del cinturón de Kuiper, dependiendo de la escuela conceptual y matemática a la que ellos pertenezcan, pero que está en las vecindades o en las proximidades mismas de lo que se llama la heliopausa interna. Entonces es aquí donde dice terminación de la onda de choque, pues precisamente es ahí donde se funde el viento solar
Recuerden que el viento solar es el conjunto de fotones y partículas emitido por el Sol en forma aproximadamente radial, pero que no puede ser radial porque el Sol está rotando, nuestro sistema solar tiene un momento, un angular, y eso hace que no pueda hacer una emisión rectilínea radial hacia el exterior, sino que esas líneas se curvan, como lo describía el famoso premio Nobel Alphen, ¿sí? El que escribiera el libro, un libro muy famoso que se llama Cosmical and Electrodynamics, o por ejemplo el libro que se llama, la versión en español de un alumno de Alphen que se llama Magnetohidrodinámica, donde trata estos problemas. Entonces es la región donde se funde ese viento solar con el viento de las estrellas vecinas, pero es esa región donde al fundirse, entonces ya es como si estuviese, como si fuera una región perteneciente al ambiente interestelar. O sea, tiene las mismas propiedades físicas de las regiones interestelares, ¿sí? O sea, una cosa es las regiones interestelares, ¿sí? Las que están, como quien dice, muy alejadas de unos sistemas y de otros, pero que están entre las estrellas que constituyen una galaxia. Y otra cosa es, por ejemplo, esta región de la heliopausa, que presenta las mismas propiedades físicas, las mismas características de un ambiente interestelar a causa de que el viento solar se ha fundido con lo que viene hacia adentro del sistema solar, que son los vientos de las estrellas vecinas, o sea, el conjunto de ondas electromagnéticas y partículas de todo tipo, neutras y cargadas, que se dirigen hacia el interior del sistema solar y que en un momento dado se funden y se frenan, causando como una región de aparente que están aparentemente en un modo estacionario, o sea, que están aparentemente en reposo, pues, por decirlo así, una región en reposo, en apariencia, una región de gas y ondas electromagnéticas en aparente reposo, ofreciendo a los observadores que utilizan las máquinas de observación científica una región, vuelvo y repito, con las mismas propiedades de las regiones interestelares propiamente dichas. Espero que me haya hecho entender. Sí. Bueno, acá también hay, bueno, saludos de Jorge, pero justo coincide, Jorge ha levantado la mano. Jorge, ¿puedes activar tu audio, por favor? Enseguida. Te escuchamos, ya se te escucha. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy linda la charla. Vi la última parte, lamentablemente tuve un compromiso. Muy interesante, un tema que me gusta mucho. Yo recién acabo de subir un link ahí en el chat, si quieren tomar nota. Es un cuadro que se va actualizando minuto a minuto con la distancia de las ondas Voyager con respecto a la Tierra, ¿no? En dónde están ellas ahora, por si les interesa, para que vayan viendo cómo van avanzando día a día, ¿no? A la velocidad que se están eyectando, por así decir, de nuestro sistema solar. Algún día seguirán, por supuesto, ¿no? Bueno, era simplemente eso. Muy linda charla, Pedro Ignacio, ¿eh? Después la voy a ver completa en la grabación. Gracias, Jorge, muy amable. Un abrazo desde Bogotá. Bien, a ver, vamos a continuar acá con las preguntas. A ver, acá hay una pregunta de Guillermo que dice, ¿puede una estrella que ingresa a otro sistema estelar robarse un planeta del sistema invadido? Bueno, en nuestro caso, la probabilidad es muy baja, dado que nuestro vecindario estelar son estrellas de menor masa que el Sol. Y al menos en lo que respecta a los primeros millones de años, esas estrellas de baja masa ingresan a unas distancias que
gravitacionalmente les quedaría muy difícil, muy difícil robarse un planeta. Pero obviamente que esto pueden ser fenómenos que ocurren en otras regiones donde los sistemas solares tienen una estrella central o estrellas centrales con una diversidad de masa y con una diferencia de masa entre los sistemas estelares vecinos. De tal manera que una estrella masiva al ingresar en las regiones de otro sistema cuya estrella sea de mucho menor masa, podría estarse robando un planeta. Claro. Pues por eso se habla hoy, inclusive, no sé si ustedes habrán leído sobre los artículos que hablan sobre los famosos planetas solitarios o planetas vagabundos. En realidad estos planetas, muchos pueden tener su origen en algún sistema planetario. ¿Sí? Es imposible, la probabilidad de que se hayan formado solitos es muy baja. Entonces, si se formaron en un sistema solar y andan de vagabundos sin pertenecer a ninguna estrella, es probable que estos, al intentar ser robados, hayan sido más bien expulsados de su sistema solar. O por una dinámica interna han podido ser expulsados. ¿Sí? Pero en ocasiones pues habrá estrellas muy masivas que ingresan al interior de sistemas o una estrella de estas menos masiva ingresa al interior de una estrella masiva o al contrario, y entonces ocurre el raponeo de planetas, pues por decirlo así. Eso todo es posible en esa dinámica. Lo que pasa es que como son fenómenos que ocurren en millones de años, entonces causan la impresión al examinar así como muy por encima este tipo de dinámicas, que esos eventos son poco usuales, pero en la realidad hacen parte de toda una dinámica en conjunto. Bien, acá también hay una pregunta de Marcela que dice lo siguiente: la estrella Scholz, creo que se pronuncia así, puede haber afectado también la estructura del sistema solar y no solamente haber afectado la nube de Oort. Pregunta así. Sí, claro, pudo haber afectado una parte de su estructura interna. Déjenme buscar la presentación aunque en internet la van a encontrar la conferencia que yo hice. La conferencia que yo hice la van a encontrar. Si la buscan en este portal de videos YouTube, allí van a encontrar esa Ahí la conferencia. pasaste recién, Pedro. Y ya la pasé, pero en PDF, pero la quiero mostrar Ah. en formato EDP. Entonces ya está abierta en formato EDP. Claro, voy a buscar por acá. A ver, algo así como son gráficas que se han venido, digamos, generando a partir de simulaciones computacionales. Esta es apenas una gráfica ilustrativa, pero obviamente está basada en voy a ampliarla, en una simulación computacional, donde se ve de manera esquemática la posición del Sol, la trayectoria de la estrella de Scholz, y la perturbación que causa lanzando cometas y objetos menores al interior del sistema solar, y los que ella se puede robar y los que lanzan al exterior del sistema solar. Por eso es una gráfica ilustrativa bastante incompleta. Se requieren simulaciones mucho más detalladas para tener una percepción y un panorama más preciso de lo que fue este evento de la penetración de la estrella del Sol. Miren, el cálculo que da en la simulación es de lo que les decía, aproximadamente 4.5 millones de cometas perturbados. ¿Sí? Y obvio, cambia la estructura interna. Claro, a nivel interior, dado que la estrella del Sol es una masa muy pequeña comparada con la del Sol, pues la perturbación no alcanza digamos, a deformar la estructura interna del sistema solar, incluso desde el mismo de Kuiper. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pedro? ¿Sí?
¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Perfectamente. sí, te escuchamos. Pedro, te hago una pregunta. ¿Qué podemos decir? A lo mejor ya lo has tocado el tema, pero yo llegué tarde. Umuama, O que está Oumuamua. tan en boga, ¿no? Y de moda, con Aviloeb. ¿Qué podemos decir? ¿Realmente está confirmado que es un objeto de otro sistema planetario? ¿No puede ser del nuestro que ha quedado con esa órbita tan alejada? No, no, ¿Hay no. ya precisiones al respecto? Los cálculos dicen, bueno, yo no soy especialista en esa área, pero la gente que ha venido trabajando, sus simulaciones prevén que este objeto ha visitado aproximadamente o digamos, ha transitado por Ujú, fronteras externas de aproximadamente 5 o 7 sistemas estelares de nuestro vecindario. ¿Sí? Y penetró el nuestro, después de haber transitado por fuera de las fronteras de muchos sistemas estelares, y por ahí hay alguien que ya publicó un artículo, el probable sistema estelar de donde proviene Oumuamua. Pero pues hasta ahora esos son simulaciones que aún hacen parte de la especulación alrededor del objeto. ¿Sí? Sí, claro que son especulaciones que se basan en un conjunto de conceptos, de formalismo matemático, de cálculos numéricos, de simulaciones computacionales, pues porque hay otras especulaciones que se basan son en la habladuría, en lo que se le viene a las personas a la cabeza y que lamentablemente provienen de personas que se han destacado en el ámbito académico. ujú. Sí, eso es lo más grave. Bien, a ver, continuamos. Aquí, bueno, Miguel Villalba manda saludos desde Chaco, Argentina. Acá hay también otro comentario de Carlos Costa Vargas. Dice, el plasma se genera por radiación ionizante, por altísimas temperaturas o por inducción eléctrica. Por eso la pregunta, la anterior que hizo, pues siempre se le describe a esos planetas, los planetas gigantes se refiere, con condiciones que no cuadran con el plasma, aun cuando están presentes intensas magnetosferas. ¿Alguna bibliografía específica podría sugerir? Sí, ahí, digamos, no, yo no le puedo, porque no soy experto en esa área, yo trabajo es en modelos numéricos de evolución de actividad de los núcleos cometarios, ¿sí? Ahora, el problema es que la estructura misma de estos planetas gigantes, para no entrar en polémicas, la estructura misma de estos planetas gigantes eh, tiene que ver con el origen mismo del sistema solar. Y el origen mismo del sistema solar es una inmensa nube de plasma, de varias nubes de plasma, de varias nubes moleculares y de plasma que colapsan para formar sistemas como el nuestro. ¿Sí? Entonces es una estructura que no es de ahora, que no se formó por radiación electromagnética del Sol o por radiación electromagnética proveniente de otros objetos, sino que está estrechamente relacionada con su origen mismo hace 4.500 millones de años. Entonces, en ese sentido, pues si bien yo no soy un experto, es entendible que si todo esa evolución de 4.500 millones de años en un colapso de una inmensa nube de plasma y una inmensa nube molecular y de plasma condujo a la formación de estos objetos gigantes y sus características observadas, la exploración inclusive in situ, muestran que gran parte de su estructura, no toda, pero gran parte de su estructura es de plasma. Ahora, no podría recomendarle bibliografía, puesto que yo no me muevo en ese terreno de los planetas gigantes. Habría que buscarla en internet. A ver, bueno, ya no hay más preguntas, pero yo tengo una pregunta final que ha sido un poco respondida ya en las preguntas anteriores, pero digamos yo la plantearía de la siguiente forma. En algún momento de la charla, Pedro, dijiste que la nube de Oort era, si no me equivoco, o
o entendí así, era como la frontera, digamos, de la zona de influencia del Sol con otras estrellas. La zona de influencia gravitacional, ¿no? Ya, entonces, digamos, ¿hay evidencia concreta de que otras estrellas podrían tener también una zona, o sea, su propia nube de Oort? Sí, claro, claro. Claro, no, normalmente incluso ya los indicios, por ejemplo, de la exploración del sistema Alfa de Centauri, muestran que la constitución, desde la constitución de esos planetas que han sido observados, y que alguno de ellos presenta características como muy similares a los planetas terrestres, ese solo hecho de tener ya una espectroscopía de baja resolución de la atmósfera de estos planetas o de las imágenes extensas obtenidas de estos planetas, ya muestra que en esos sistemas estelares en los que se encuentran ese tipo de planetas tipo terrestre, deben incluso encontrando planetas, sistemas estelares con solo planetas gigantes como Júpiter o Saturno, se deberían de ser parte constitutiva de estos sistemas estelares, un buen conjunto, un buen número de objetos menores entre los que se puedan tener asteroides y cometas. Recuerden bien que estos objetos cometarios y asteroidales son en realidad el grueso de escombros resultado del colapso y consolidación de un sistema como el nuestro. Es imposible que los sistemas estelares que contengan planetas, bien sea terrestres o bien sea planetas gigantes de gas ionizado y otros componentes, o que tengan solamente planetas gigantes de ese tipo, no contengan cometas. La probabilidad de que contengan cometas y asteroides y este tipo de escombros que resultan de la formación de un sistema como este es alta. Y este objeto Oumuamua podría provenir de otra nube de Oort, de otro sistema solar. Y claro, expulsado o en un intento de captura, es expulsado. Lo más probable es que haya sido eso, digamos, pueden haber muchas simulaciones. Hay gente que ha hecho simulaciones y muestran que al ser expulsado por un planeta gigante tipo Júpiter, ¿sí? o un conjunto de planetas gigantes tipo Júpiter, Saturno, Urano, que hayan tenido una posición muy específica en el momento del paso de ese objeto y hayan entonces influido gravitacionalmente de una manera que lo expulsa del sistema, ¿sí? Y además de eso lo expulsa en una trayectoria muy específica en la cual recibe el impulso de otros vecinos estelares. Entonces por eso el objeto tiene ese tipo de dinámica, ese tipo de movimiento, como el de Oumuamua. Bien. Bueno, a ver, mientras esperamos más preguntas, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, pero mientras no hay más preguntas, entonces vamos a los créditos y a los comentarios finales de la charla. Bien, te agradecería, Pedro, si por favor pudieras dejar de compartir para yo poder subir unas cosas. Mucho gusto. A ver. Pues ya intento dejar de compartir, pero tengo un pequeño problema acá. Porque ustedes pueden evitar ahí el compartimento, suprimir el compartimento. Porque es que el Zoom mío no... Creo que sí lo puedo hacer, a ver. Y hazlo tú, porque creo que tú eres el anfitrión, entonces... Sí, a ver, ahí va. Sí, sí, dale, dale. Ya. Ya, a ver un momento. Ya. Bien. Eso, ya. Ya, ahora sí. A ver, bueno, vamos aquí a los créditos. A ver si alguien me puede confirmar si lo que se ve es el logo de la aliada. ¿Sí? Sí, ya se... Bien. Bueno, entonces agradecemos nuevamente al profesor Pedro de Asa, desde Bogotá, Colombia, por esta charla.
Y también, como todas las semanas, agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien es propietario de la web Rastros de Guerra y que gentilmente nos proporciona su plataforma Zoom. Allí les voy a mostrar su página en YouTube, su canal en YouTube, para que ustedes puedan entrar. Como ya es tradición aquí en La Aliada, le otorgamos un diploma de participación al exponente, y esta semana ha sido el profesor Pedro Ignacio de Asa Rincón por esta interesante charla, Las fronteras del sistema solar. Y desde ya seguramente lo vamos a comprometer para que regrese y nos dé otra interesante charla como la de hoy. Unas palabras, Pedro, por esta charla. Te vamos a enviar este diploma a tu correo. Bueno, primero que todo, gracias a unos agradecimientos muy especiales a nuestro presidente Manuel, porque este espacio fue creado por todos los que algún día tuvimos esa intención, y en medio de contradicciones que fueron tratadas como deben ser tratadas en el ámbito académico. Y tengo mis profundos agradecimientos a Manuel, porque en medio de ese, digamos, de esas diferencias, se mantuvo el espacio y funciona el espacio y está funcionando el espacio, y en él se han tenido diversidad de invitados que han podido presentar sus trabajos, que han podido ilustrar a la comunidad astronómica y a la comunidad de aficionados de astronomía del área iberoamericana. Y pues, ¿qué más que eso? Que Manuel nos ha sostenido este espacio durante todo ese tiempo. Entonces, mis abrazos para Manuel Rojas, por haber continuado con este espacio, por continuar y por mantenerlo, y que todos lo mantengamos y colaboremos con este espacio que es de la aliada, de nuestra aliada latinoamericana. Y les agradezco a todos los que asistieron y a los que han asistido a todas las charlas de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Digamos que me tomo un poquito, con un poquito de abuso, en nombre del comité científico del cual soy miembro. Les doy mi profundo agradecimiento a todos los que han colaborado con la aliada, a Jorge, a Manuel, a todos los que han colaborado, a Anunciato, a todos los miembros de la aliada que han venido haciendo una labor enorme durante esta crisis que vivimos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, este espacio sí es de la aliada y está abierto a todas las personas que quieran tomarlo para, digamos, presentar sus trabajos y hacer partícipe de la comunidad astronómica de aficionados o de profesionales, y hacer un enlace entre todos. Así que muchas gracias, Pedro, por tus gentiles palabras. Y acá, a continuación, a quienes deseen obtener un certificado de asistencia de esta charla, pueden solicitarlo al correo presente, charlas.liada@gmail.com, charlas.liada@gmail.com. Estamos atrasados, repito, con la entrega de certificados, pero ya nos vamos a nivelar y nadie se va a quedar sin su certificado. Bueno, y también un agradecimiento especial al equipo de la sección de charlas de la aliada, que es formado por el profesor Jorge Coglan, aquí presente, y este servidor. También, bueno, vamos a pasar a otro. Sí. A ver. Ya, muy bien. Les voy a mostrar la web de la revista Universo, que como ustedes saben es el órgano oficial de difusión de la aliada y que es en formato digital. Se puede descargar en PDF y vamos por el número 65. En la web de la revista Universo ustedes pueden encontrar los números anteriores y también abajo las instrucciones para que puedan publicar sus artículos, también enviarlos, que no es nada complicado, solamente hay que seguir unos criterios que los dejamos aquí, o también puedan enviar sus fotografías astronómicas. Así que ahí ustedes tienen la web de la revista Universo, y como les digo, vamos en el número 65. Aquí les voy a mostrar rápidamente, vamos al índice. Para comenzar, el primer artículo de este número actual es un artículo del profesor Pedro de Asa, denominado Velocidad Orbital y Velocidad de Escape. Así que les invito a que descarguen y que difundan esta revista
Universo Astronómica digital y en idioma español. Así que vamos a otras cosas, a ver acá. Bueno, esta charla está siendo grabada y va... No sé por qué me sale esto. Bueno, esta charla está siendo grabada y va a ser subida al canal Yada YouTube, Yada TV de YouTube. Allí están todas las charlas anteriores que ustedes pueden visualizar, pueden descargar si desean. Si lo hacen, se agradecerá, pongan los créditos. Y esta charla va a ser subida en unas 2 horas más o menos a este canal para que los que llegaron tarde o de repente la quieran ver más adelante puedan también tener acceso a ella. También acá les voy a mostrar la página de nuestro amigo Juan Carlos Rastros de Guerra, que semana a semana nos presta su plataforma Zoom, su canal de videos de YouTube. Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana y sudamericana en general, y ahí pueden encontrar ustedes interesantes videos históricos, y también invitarlos a que los vean y que le pongan un me gusta. Y también Juan Carlos es autor del libro Crónicas y Testimonios de los Veteranos de la Guerra del Pacífico, en edición español y que se vende en Amazon, en formato digital y en formato impreso. Allí ustedes pueden encontrar este libro, publicación de nuestro amigo Juan Carlos. Crónicas y Testimonios de los Veteranos de la Guerra del Pacífico. También les invito a ver la página de Estrellas Variables, conjunta de la sección de Estrellas Variables de la Aliada y de la Comisión de Estrellas Variables del CODE. Esta página y esta sección en particular se ha vuelto en una de las más activas de la Aliada últimamente. Tienen un grupo de chat, están en un grupo de WhatsApp donde están bastante activos, siempre lanzando campañas de observación, publicando un boletín de variables. Ya les voy a dar una noticia en unos minutos sobre una gran actividad que va a hacer la Aliada a fin de año, relativa a estrellas variables. Bueno, aquí la pueden visitar. También nuestra sección Planeta Azul, que está a cargo de nuestro amigo Carlos Costa de Montevideo, siempre, como todas las semanas, publicando información interesante y relevante de esta sección. La dirección es planetaazul.liadaweb.org. Y finalmente nos vamos también a la página de la Sociedad Lunar Argentina, que trabaja en conjunto con la sección lunar de la Aliada. La Sociedad Lunar Argentina también da un ciclo de charlas semanales los días sábados. Están invitados a asistir virtualmente. Café Lunar se llama, publica alertas lunares, y sus observadores también publican en la revista de la ALPO y tienen su propio boletín que se llama El Mensajero de la Luna. Ahí ustedes en esta página lo pueden encontrar. Y bueno, tengo también, a ver, tengo también una noticia que darles, a ver. Esta semana se formalizó el nombramiento de nuestro amigo, el profesor Juan Carlos Dovis, como coordinador adjunto de la sección lunar de la Aliada. Así que, bueno, este es su diploma de nombramiento, y desde ya le deseamos, le damos los mejores deseos para su trabajo en la sección solar. Coordinador adjunto de la sección solar de la Aliada, el profesor Juan Carlos Dovis. Así que desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos para su próximo trabajo en la sección solar. Juan Carlos ha estado presente en el ciclo de la Aliada, en una charla hace algunos meses, y bueno, es un conocido estudioso, observador también y divulgador de la física solar. También les tenemos la noticia, a ver, vamos a dejar de compartir acá. También le tenemos la noticia que el 12 de diciembre próximo se llevará a cabo el Congreso número 19 de la Aliada. Esta vez este Congreso constará de 2 simposios, el de estrellas variables y el de estrellas dobles. Han confirmado su asistencia a este Congreso los expertos Edgardo Rubén Maza Martín de Valladolid, quien pertenece a la sección de estrellas dobles de la Aliada, junto con Nicolás Ariel Arias de Buenos Aires. Así que próximamente vamos a publicar los datos para que puedan asistir al Congreso de la Aliada el domingo 12 de diciembre próximo. Bueno,
Vamos a ver si hay más preguntas. Parece que ya no. Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias nuevamente a Pedro. Desde ya, Pedro, te comprometemos para una charla próximamente. Estamos seguros que sí que sí vamos a tener el gusto de tenerte nuevamente por aquí. Sí, claro, puede ser el de la estrella de Scholz. Sí, sí, están muy interesantes. La verdad que fue muy difícil elegir qué charla nos podía dar Pedro, porque Pedro nos pasó 4 opciones y me dolió mucho tener que descartar las otras 3 y decidirme por una. Así que yo creo que va a haber tiempo para en algún momento hacer las siguientes charlas que Pedro tiene preparadas, que la verdad son muy interesantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, amigos, y nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense. Bueno, Manuel, un abrazo desde Bogotá. Gracias, Pedro. A tu correo te mando el certificado. Muchas gracias. Un abrazo a Jorge. Gracias, gracias. A John Gracias, Moore. Pedro. Saludos a todos y nos vemos próximamente. Un abrazo. Chao, gracias, gracias, gracias. Un abrazo también.